esta tarde preciosa que el Señor nos ha regalado, amén. Y hoy quisiera hablar acerca de la obediencia, bajo el tema haciéndonos obedientes. Y quisiera comenzar dándole lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el cual se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, el cual dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea Cristo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, te exaltamos y te glorificamos, Dios amado. Dios mío, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas, Dios amado, dando el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, Padre amado, derramando tu poder, Dios santo, tocando los corazones, Dios, y ministrando, Dios mío, a las almas, Dios amado. Oh Señor, lo pedimos creyendo que tú lo haces en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Alabado sea Dios. Aquí en la carta de Filipenses podemos ver un ejemplo claro de lo que el Padre busca en sus siervos. Y podemos ver que en Jesucristo podemos ver una total obediencia. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando por medio de la carta de que Cristo, estando en la condición de hombre, luego de haberse hecho semejante a uno de nosotros, se humilló a sí mismo. Y dice la palabra que dentro de la humillación que él llevó a cabo, dentro de esta sujeción y esta obediencia, amén, nuestro Señor Jesucristo se hizo. Él estuvo en este cuerpo, un cuerpo como este, similar al que tenemos cada uno de nosotros, en todo momento haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea Dios. Debido, amados hermanos, a que era por medio de la obediencia que los muchos, como dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 19, que los muchos seremos constituidos justos a los ojos de Dios, ya que por medio de la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, como dice la palabra, que por causa del pecado todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pues también por medio de la obediencia de uno, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, justificados, hombres que ahora podrán alcanzar una relación correcta con Dios, con el Padre, por medio de este que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos da a entender a nosotros, amados hermanos, iglesia del Señor, que nuestro Señor nos dio un ejemplo precioso, un ejemplo claro de lo que el Padre estaba buscando, ya que sabemos que nadie jamás ha visto al Padre, sino que aquel que vino de los cielos, aquel que vino de arriba, Él lo ha dado a conocer. Y una de las cosas que Cristo dio a conocer es lo que el Padre busca en los seres humanos, que es una total obediencia. Y vemos la palabra en la carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo número 21, que dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, o sea, fuimos llamados para obedecer, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros como iglesia? La obediencia. Pues dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Él se hizo obediente hasta la muerte. Quiere decir, amados hermanos, que cada paso que Cristo dio sobre la faz de la tierra, que cada acción que Cristo tomó sobre la faz de la tierra, que cada palabra que Cristo habló estando aquí en la tierra, en un cuerpo como el que tenemos nosotros, lo hizo en una total obediencia. Esto podemos confirmarlo en Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, cuando Jesucristo, respondiendo a los fariseos, le dice: yo no hago lo que quiero hacer de mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso mismo hago
igualmente, porque el Padre al Hijo que ama le muestra todas las cosas. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo, para demostrar que Él estaba sujeto, que Él estaba bajo sujeción, que Él estaba en una total obediencia, también le declaró a los hombres que la doctrina no era de Él, sino que la doctrina que Él daba era la que recibía de su Padre, dando a entender, amados hermanos, que el Padre está buscando que nosotros seamos obedientes en todo momento. Y es algo, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pedro, aquel que caminó con Cristo, aquel que le dijo: Señor, yo también quiero caminar sobre la faz de las aguas. Aquel que le dijo a Jesucristo: Señor, yo no te voy a negar, alabado sea Dios. Aquel, alabado sea Cristo, que estuvo dispuesto a defender a su Señor en un momento tan tenso como lo fue aquella noche en el Getsemaní, en donde ya la tropa romana había venido a recoger a Cristo para apresarlo, y tuvo la disposición de salir a la defensa de su Señor, alabado sea Dios. Ese hombre le está diciendo a la iglesia por medio de la carta, aleluya, que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y el ejemplo más claro que Cristo nos ha dejado a la iglesia es el de la obediencia. Y véase algo, mis hermanos, que cuando hablamos de obediencia también podemos definir la obediencia como cuando guardamos la palabra de Dios para ponerla por práctica. Lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo número 21, que la obediencia, amén, provoca la manifestación de Cristo en la vida de los hombres. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir, amados hermanos, que cuando un hombre toma la palabra de Dios, comienza a escudriñar la palabra de Dios y comienza a adquirir conocimiento acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de su carácter, acerca de la persona de Dios, y ese hombre comienza a vivir por el conocimiento que está recibiendo. En la vida de ese hombre ha de acontecer un sinnúmero de eventos que él tal vez no se explica al momento, pero a medida que él vaya transcurriendo en el camino, va a comenzar a entender qué es lo que le está aconteciendo. Y es una de las cosas, amados hermanos, que la manifestación de Cristo se asegura. La manifestación de Cristo en la vida de un hombre estará segura cuando el hombre guarde y obedezca los mandamientos de Dios. Y esto es algo que lo dice la palabra. A veces escucho a las personas que dicen: no, yo estoy tratando de tener un encuentro con Dios, yo estoy tratando de tener una manifestación de parte de Dios, yo le estoy orando a Dios para que Dios se manifieste a mi vida, para que Dios me responda, para que Dios se revele a mi vida. Estoy tratando de buscar una experiencia, y todavía no he entendido, amados hermanos, que la forma segura en la cual podemos tener una experiencia con Dios, una manifestación de Dios a nuestra vida, es guardando los mandamientos. Y esto lo enseña nuestro Señor. Vuelvo y repito el texto bíblico. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, escúchalo, y los guarda. O sea, no es solamente cargar con la Biblia, es que en tu corazón la Biblia esté plasmada. Es que en tu mente los textos bíblicos naveguen como los barcos navegan en la grande mar. Es que cada día y cada noche que tú, aleluya, pasas como ser humano, la palabra de Dios en todo tiempo esté en tu corazón y en tu mente. Que puedas decir como el salmista cuando dijo: en tu ley está mi delicia, y en ella medito de día y de noche. Alabado sea Dios. Cuando la vida del hombre se encuentra en este estado, en esta condición espiritual, en donde su deleite es la palabra de Dios y la guarda, no solo está haciendo la voluntad de Dios, le está demostrando un amor especial a Dios. Y cuando el hombre le demuestra este amor especial, este hombre también recibe de parte de Dios un amor especial. Pues dice la palabra: ese es el que me ama, el que guarda la palabra. Ese es el que manifiesta su amor hacia mí, dice Dios. Aleluya.
Ese es el que manifiesta verdaderamente cuánto ama a Dios. Y como respuesta a esta obediencia y este amor, también dice la palabra que Dios le amará, que Cristo le amará. Y no solo eso, también dice: y me manifestaré a él. Alabado sea Dios. La obediencia nos hace moradas del Dios viviente. Más adelante, 2 versículos más abajo del versículo 21 en el capítulo 14 de Juan, el Señor dice respondiendo: el que me ama, vuelve nuevamente Cristo a hablar acerca del que le ama. Vea esto, amados hermanos. El que ama a Cristo es aquel que se hace obediente. No todo el que dice yo amo al Señor, ama verdaderamente al Señor. A veces vemos que en los noviazgos y en este tipo de relaciones, los hombres y las mujeres se hacen ciertas pruebas de amor para ver si verdaderamente esta persona le ama o si esta persona es amada. Amén. Y ustedes ven, amados hermanos, que los jóvenes hacen diferentes tipos de cosas, tratando de probar su amor, tratando de probar hacerle entender a la persona que verdaderamente le ama. Y la única prueba de amor que Cristo le hace a los creyentes es que guarden su palabra. Es la única forma en la que Cristo ha de medir cuánto amor sus seguidores, sus discípulos, los creyentes tienen hacia Él. La mejor manera de manifestarle a Cristo nuestro amor es guardando la palabra de Dios, haciéndonos obedientes hasta la muerte, si fuese necesario llegar hasta la muerte. Amén. Y esto es algo que el apóstol Pablo le escribe en la cárcel de Colosenses a los de Colosa, en el capítulo número 1, versículo número 9, cuando le llega la noticia a Pablo por medio de Epafras que en la iglesia de Colosa hay gran amor por los santos, hay gran amor por los hombres de Dios, hay disposición por obedecer a Dios, hay disposición para obedecer la palabra. Y todas estas buenas noticias llevaron al apóstol Pablo a hacer una oración gloriosa. Y dice la palabra, el apóstol Pablo escribiendo que él oró por este pueblo y que le pidió a Dios que derramara sobre este pueblo conocimiento en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que el pueblo pueda conducirse como es digno del Señor, llevando muchos frutos en toda buena obra, agradándole en todo. Veamos, hermanos, lo que hace el conocimiento de la palabra. Por eso es que es tan importante que el hombre de Dios guarde la palabra de Dios, se someta a la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nuestra vida delante de los ojos de Dios va perfeccionándose. Aleluya. No vamos a continuar viviendo una vida como viven los impíos, los incrédulos, los que están lejos de Dios, sino como hombres que verdaderamente tienen una relación con Dios. Y véase, hermano, que a medida que vamos conociendo la palabra, la voluntad de Dios, que vamos recibiendo sabiduría, inteligencia espiritual, nuestro caminar con Cristo va perfeccionándose, nuestro caminar con el Padre va perfeccionándose, vamos creciendo, vamos avanzando, y hay algo que se produce en el corazón de Dios y es agrado. Pues dice la palabra, aleluya, que el fin del conocimiento es que nosotros podamos agradar a Dios en todas las cosas. Por eso es que, amados hermanos, es muy importante que la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, del 2025, entienda que debemos hacernos obedientes a la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra que cuando Dios manifieste el amor que Él siente por esa persona, por ese siervo, por ese discípulo que Él le ama, que demuestra su amor por medio de la obediencia a la palabra, dice la palabra que vendremos a Él. Cristo está diciendo: yo, el Padre y el Espíritu Santo vendremos a la vida de este hombre y haremos morada con Él. O sea, que este hombre que obedece a Dios se constituye un templo para Dios. Está viendo, hermanos, no todo el mundo que dice ser templo de Dios, amén, pues dice la palabra que nosotros somos llamados a esta fe, para que el Espíritu de Dios venga y habite en nosotros, para hacer de nosotros templos del Espíritu Santo.
Pero es muy importante entender que para ser templo del Espíritu Santo nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Morará el Espíritu Santo en una persona que no desea obedecer? ¿Morará el Espíritu Santo en una persona que no desea sujetarse a la palabra que Él mismo ha inspirado? ¿Morará el Espíritu Santo en el corazón de un hombre que solo desea ser desobediente? En ninguna manera, amados hermanos. Mas sin embargo dice la palabra, dice la Escritura, aleluya, que nosotros los obedientes hemos de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hemos de ser templos del Espíritu Santo. Hemos de ser, escúchenlo, amados hermanos, vasijas en donde el buen depósito se derrame para ser lleno de la bendición y de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es tan importante, amados hermanos, que nosotros constantemente procuremos, nos extendamos a la obediencia, haciéndonos obedientes. Mira, amado hermano, que mucha gente ya he escuchado orando a Dios y diciéndole: Señor, hazme obediente. Señor, hazme obediente. Señor, hazme obediente. Y el Espíritu Santo los guía a la palabra. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque el hacernos obedientes depende de nosotros. Ya Dios plasmó su palabra, ya Dios plasmó la doctrina, ya Dios plasmó la enseñanza, ya Dios nos puso delante de nosotros, en nuestras manos, las cosas que hemos de obedecer. Por eso es que el apóstol Pablo, aleluya, en Romanos capítulo 1 versículo 5 dice que nosotros fuimos llamados para la obediencia de la fe, o sea, para que obedezcamos lo que ya está escrito. Si algún hombre desea ser obediente, lo que tiene que hacer es abrir la palabra de Dios y comenzar a sujetarse a todas las cosas que las sagradas escrituras le está diciendo que haga en obediencia a Dios. De esa manera, amados hermanos, es que el hombre se hace obediente. Y véase que cuando nosotros practicamos la obediencia a las cosas que están escritas en las sagradas escrituras, en la palabra, entonces es en ese punto cuando esta disposición de obedecer se manifiesta y llevamos a cabo la obediencia, porque la obediencia es una acción. Obedecer es someterse debajo de algo o de alguien. En este caso nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a las escrituras, nos sometemos a nuestros pastores, nos sometemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esto es lo que demanda la palabra de Dios. Y vean, amados hermanos, que cuando nosotros nos sometemos a Dios, vemos bendiciones grandes. Resistimos al diablo y sale corriendo de nosotros. Cuando nos sometemos a nuestros pastores, la bendición de Dios se derrama. Cuando nos sometemos a las sagradas escrituras, es imposible que el error se apodere de nuestra mente y de nuestros corazones. Pero cuando el hombre no se somete, no se sujeta, no obedece a la forma de esta fe, lamentablemente podemos ver que el espíritu de error comienza a entrar, las herejías comienzan a destruir, el engaño comienza a gobernar, Satanás comienza a conquistar los corazones, simplemente porque el hombre no tuvo disposición de obedecer a Dios. Por eso es que es tan importante. Mira, amado hermano, es una bendición si el hombre se hace obediente. No solo recibe bendiciones de Dios, porque la palabra lo establece en Deuteronomio capítulo 28, que cuando el pueblo de Israel fuese obediente, todas estas bendiciones vendrían sobre ellos. O sea, que hay bendiciones para el que se hace obediente. No solo vendrán bendiciones, sino que también vendrás a ser un claro ejemplo de lo que también hizo Jesucristo, cual dice la palabra que Él se hizo obediente. Hacerse depende de uno. Dios nos va formando por medio de las pruebas, por medio de las circunstancias, por medio de un sinnúmero de tratos que Él tiene para con nosotros. Pero somos nosotros los que nos debemos hacer obedientes. Véase, hermano, que depende de mí, depende de usted, si usted se hace obediente o desobediente. No depende ya de Dios, no depende del Espíritu Santo, aunque ellos te ayudan a esforzarte,
Pero depende de usted, depende de mí, si nos hacemos obedientes o desobedientes. Y sabiendo, amados hermanos, a quienes servimos, nos conviene hacernos obedientes hasta la muerte, amados hermanos. La obediencia, vea esto, la obediencia, usted no puede pasar esto por alto. La obediencia, discúlpeme, gloria a Dios, aleluya. La obediencia nos hace un especial tesoro para Dios. Cuando Dios ve a un hombre que decide obedecer en todas las cosas, que decide serle fiel, no importando las circunstancias a las cuales se vaya a enfrentar, no importando las cosas que tengas que sufrir, cuando un hombre decide ser obediente, hacerse obediente, la Biblia establece que vendrá a ser un especial tesoro para Dios. Éxodo capítulo 19, versículo número 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice Jehová. Escuche esto. Mira, a mí me daría tanta alegría saber, y me da alegría saber, que soy especial tesoro para Dios. Dice la palabra que donde estuviera el tesoro del hombre, ahí estará su corazón. Quiere decir que si Cristo puede hallar en nosotros un especial tesoro, el corazón de Cristo estará con nosotros. Y claramente, ciertamente, tenemos el corazón de nuestro Señor en nuestras manos, porque lo podemos hallar en la palabra. En el corazón de Dios podemos ver su deseo, podemos ver su voluntad, podemos leer sus pensamientos, porque están escritos. Alabado sea Dios. Por eso dice la palabra: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, o sea, nosotros los seres humanos, los que seguimos a Cristo. En este caso, él está hablando del pueblo de Israel. Claramente no podemos sacar esto fuera, ¿verdad?, de lo que es su contexto. Pero entendiendo que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, él trata a la iglesia con este amor especial. Y cuando la iglesia oye la voz del que habla con ella, o sea, del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y guarda este pacto que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y esto es un texto bíblico que me llama la atención en gran manera, amados hermanos. Actualmente, en la actualidad, sabemos que el tiempo de Israel se acerca. Dios ha de tratar con ellos y Dios ha de seguir, ha de continuar con su plan para con Israel. Pero actualmente Dios tiene un pueblo sobre la faz de la tierra por el cual Él hace la obra, por el cual Él se manifiesta al mundo. Y esa es la preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, o sea, la iglesia, en la actualidad es la iglesia, el especial tesoro de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y es tanto, amados hermanos, que este tesoro que Cristo ha encontrado, dice la palabra, de sobre toda la faz de la tierra, dice la palabra que este pueblo es nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. O sea que cuando Cristo mira a la iglesia que le obedece, a la iglesia que se sujeta, a la iglesia que oye su voz, Cristo está viendo un especial tesoro en estos tiempos, amados hermanos. Y véase, amados hermanos, que cuando Él ve este especial tesoro, Él se deleita, Él se goza, Él se alegra. Y ese gozo produce fortaleza, produce un despertar, produce que Dios se manifieste en medio de su pueblo. Alabado sea Dios. La obediencia nos asegura largura de vida. Dice la palabra de Dios así. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Aleluya. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, obediencia, y mis mandamientos, obediencia, como anduvo David tu padre, oh aleluya, en obediencia. Un hombre conforme al corazón de Dios, porque era obediente. Alabado sea Dios. Si algo necesitamos nosotros, es este corazón, el cual tenía David. Una disposición a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Una disposición a ejecutar la palabra de Dios en todo tiempo.
una disposición en agradar a Dios en todo tiempo. Fue el salmista David el que escribió el salmo más largo, el 119, y podemos ver que el salmo 119 fue un salmo dedicado a la palabra de Dios. Qué precioso es cuando él escribió: hazme saber tus palabras para no pecar contra ti. En otras palabras, le está diciendo: dame tus palabras para hacerme obediente. Dame tus palabras para sujetarme a ellas. Vivifícame según tu palabra. ¿Con qué alumbrará y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, haciéndose obediente. Alabado sea Dios, aleluya. Y esta es la clave para los creyentes: hacernos obedientes. La obediencia nos hace bienaventurados a nosotros. Mas el que mira atenta a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Veamos, hermano, la bendición de la obediencia. La obediencia es requerida por Dios. Jehová tu Dios te manda hoy. Véase que cuando hablamos de obediencia, no es como muchos que pretenden hablar de la obediencia como normas de hombres. Hay cosas que no son normas de hombres, que las quieren hacer normas de hombres. Los mandamientos de Dios, la doctrina, las enseñanzas, las leyes establecidas por Dios son para obedecerse. Y esto es lo que dice Santiago cuando dice la palabra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, obediente, este será bienaventurado en lo que hace. La obediencia, aleluya, nos hace bienaventurado, es un requisito de Dios. Deuteronomio 26, capítulo 26, versículo 16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy, o sea, esto es un mandamiento, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Alabado sea Dios. Quiere decir, amados hermanos, que ser obediente no es opcional, no es si queremos, es un requisito establecido por Dios, es un mandamiento de Dios. Debemos cumplir con lo escrito, debemos imitar la fe de Jesucristo, debemos imitar las obras de Cristo, el cual dice la palabra, el Señor mismo diciendo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir con toda la ley. El mismo sentir que tuvo Cristo lo debe tener la iglesia. Debemos hacernos obedientes. ¿Con qué cosas debemos cumplir nosotros ahora? Con toda la doctrina, con toda la enseñanza, con lo que nos explican las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, con todo lo escrito acerca de la vivencia y de cómo los cristianos debemos conducirnos día a día en este tiempo. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas. Está viendo, debemos cumplir, amados hermanos. Cuando nosotros cumplimos con la palabra, nos estamos haciendo obedientes, nos estamos haciendo verdaderos siervos de Dios, nos estamos haciendo verdaderos imitadores de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Pablo imitaba a Cristo en todo. Pablo imitaba a nuestro Señor en todas las cosas. Pablo se sujetaba a la palabra de Dios en todo tiempo. Un ejemplo claro de lo que es obedecer a Dios. Aleluya. La obediencia trae contentamiento al corazón de Dios. Y hubo una voz de los cielos, dice la palabra, que decía: este es mi Hijo amado. Sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando el Padre veía la vivencia
el andar de Cristo, esto produjo en el corazón de Dios contentamiento, a lo cual él tuvo que expresar diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y me llama la atención porque esto que está manifestándose, esto que está viendo Juan el Bautista en este momento, es algo que está escrito en el Salmo 16, el versículo número 3, cuando el salmista dice que para los santos que están en la tierra, o sea, ¿quién es el santo? ¿Acaso no es aquel que ha sido lavado y limpiado por la palabra? ¿Acaso no es aquel que ha sido separado para el servicio de Dios? ¿Acaso no ha sido esta persona, alabado sea Dios, aleluya, que ha tenido disposición de obedecer a Dios? Para los santos que están en la tierra, vea esto, amado hermano, que Dios está esperando obediencia aquí en la tierra. Y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea que cuando Dios siente complacencia, siente gozo, siente alegría, siente, alabado sea Dios, este contentamiento en su corazón. Y esto lo lleva a este deseo de bendecir la vida de ese hombre. Cuando en el corazón de Dios hay contentamiento, ese contentamiento lleva a Dios a bendecir la vida del hombre. Por eso es que vemos que la palabra dice que la bendición de Jehová está sobre la cabeza del justo. No está sobre cualquier persona. Vea esta aclaración que hace la Biblia. Vea la persona sobre la cual Dios decide derramar su bendición. Y vea esto, amado hermano, que el hombre que sirve a Dios con todo el corazón no tiene la necesidad de buscar la bendición, pues dice la Biblia que estas bendiciones te seguirán a ti. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que la bendición de Jehová estará sobre la cabeza del justo. O sea que con el simple hecho de que el hombre obedezca a Dios, ya Dios tendrá disposición de bendecir la vida de ese hombre. Lo podemos ver en este capítulo número 3, versículo 17 del Evangelio de Mateo, cuando Juan está bautizando a Cristo y el contentamiento del Padre fue tan grande que tuvo que abrirse los cielos y hablar en aquel lugar diciendo: este es mi Hijo amado. Escúchelo. Este es mi Hijo amado, este es el santo, este es el íntegro. Alabado sea Dios, que ha producido contentamiento, en quien tengo complacencia. Oh, mi alma alaba a Dios. Mira, hermano, no hay nada más precioso que cuando tu padre está contento contigo y tú le das cualquier petición a tu padre. Un padre contento con su hijo, que es obediente, lo va a bendecir. La palabra lo dice, el Señor lo dijo. Si los hombres, los padres terrenales que son malos, saben hacer buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre de los cielos os bendecirá en cualquier cosa que le pidamos? Claro, si somos obedientes a Dios. Por eso es que Cristo dijo: alabado sea Dios, que el que esté en él, que ora, que pida y recibirá, porque es obediente a Dios. Por eso es que el apóstol Juan también enseña en cuanto a la oración, en cuanto a lo que debemos pedir, en cuanto a en quién hemos de pedir, en nombre de quién hemos de pedir. Él dice que si pedimos alguna cosa que es conforme a la voluntad de Dios, o sea, en obediencia, lo hemos de recibir y que lo hemos de esperar. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque a Dios le agrada la obediencia. Dios ama la obediencia. Dios bendice al obediente. Él no puede mentir. Tito, en la carta de Tito lo dice, que es imposible que Dios mienta. En la misma disposición que Dios tuvo para bendecir al pueblo de Israel, la tiene para bendecir a la iglesia de Jesucristo. Oh, mi alma alaba a Dios. Mira, hermano, yo quiero que usted preste atención a esto. Es que esto está poderoso. Es algo que... Es algo, amados hermanos, que la iglesia debe aferrarse y debe abrazarse a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre es obediente, produce contentamiento
en el corazón de Dios. Y un Dios contento, un Dios alegre, un Dios complacido por la vida de un hombre, es un Dios que está totalmente dispuesto a bendecir a aquellos que obedecen a Dios. Por eso es que en el proverbio dice que la bendición de Jehová está sobre la cabeza del justo. ¿Quién es el justo? El que va practicando la justicia. ¿Y cuál es la justicia? La palabra de Dios. Aleluya. La obediencia a Dios es lo que hace. Vea esto. Estos son detalles que he estado estudiando acerca de la obediencia y sentí compartirlos con ustedes. Aquí veo varios hermanos conectados que han estado aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Abimelech Cirino, Dios bendiga. Dios te bendiga mucho, Abi. Un abrazo fuerte. Ahí también está Miguel Bautista, que Dios te bendiga, Miguel, alabado sea Dios. También está Waldo Ocasio, Dios te bendiga mucho, Waldo. Saludos, un abrazo. Aleluya. Qué bendición que puedan estar aquí, amados hermanos. A Cristo damos toda la gloria. Amén, aleluya. Y amados hermanos, estos son detalles importantes que nosotros como iglesia debemos entender acerca de la obediencia. La obediencia no es una carga, amados hermanos. Hay muchos que cuando hablan de la obediencia como una carga, como algo molestoso, como algo que incomoda sus vidas. Y no entienden que en la obediencia hay hermosura. Mira, hermano, algo me llama la atención, y es que el salmista en el Salmo 40 dijo que el hacer la voluntad de Dios, oh, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado. El salmista pudo ver en la obediencia, pudo ver hermosura. El hacer la voluntad de Dios, el cumplir con la palabra de Dios, el poner por práctica los mandamientos, las leyes, los estatutos de Dios, me ha agradado. Y su ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Es hermoso poder ver la hermosura de la obediencia. Dice la palabra, amados hermanos, para que usted vea lo importante que es la obediencia. Un hombre que no es obediente no puede sacrificar a Dios. Aleluya. Ningún sacrificio. Un hombre que no es obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, lamentablemente no puede ofrecer sacrificio a Dios. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aleluya. Para darnos a entender que la obediencia es lo que hace aceptable nuestro sacrificio ante los ojos de Dios. Vea esto, mis hermanos. Y esto lo debe entender la iglesia de este tiempo. No todo aquel que hace un culto a Dios es recibido por Dios. No todo aquel que se presenta ante Dios para ayunar y para orar y para vigilar y para hacer todo este tipo de cosas es aceptado por Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos? Por la falta de obediencia. Y la Biblia nos enseña que la obediencia es lo que hace aceptable nuestro sacrificio a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo, y hace una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca? Mira lo que dice Samuel. O sea, no está mal el sacrificio, no está mal el holocausto, no está mal la víctima. Pero te pregunto, ¿se complace Dios en estas cosas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y hace una afirmación de fe terrible. Y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Samuel no está diciendo que a Dios no le agrada el sacrificio. Samuel no está diciendo que Jehová no pide sacrificio. Samuel no está diciendo que Jehová va a
desechar todos los sacrificios. Samuel lo que está diciendo es que a la hora de sacrificar debe haber obediencia, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que está diciendo es: si no hay obediencia, el sacrificio no sirve. Si no hay obediencia, el sacrificio no puede ser aceptado. Si no hay obediencia, el sacrificio no puede ser recibido por Dios. Pero gloria a Dios cuando en este sacrificio va acompañado con la obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, amado hermano, es imposible que Dios pueda resistirse al sacrificio de un hombre obediente. Job todos los días se levantaba y sacrificaba por eso de si sus hijos habían pecado contra Dios. Y véase, amados hermanos, que cuando Dios da testimonio de Job y comienza a decir: ¿acaso no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, apartado del mal? O sea, Dios le está diciendo a Satanás: no hay otro varón como Job sobre la faz de la tierra, que me sea obediente. Y véase que la obediencia de Job no era porque Job oía a Dios claramente por su oído en una comunión directa, sino que la obediencia de Job se llevó a cabo por las cosas que él oía acerca de Dios. Alabado sea Dios. Por eso es que me llama mucho la atención cuando Job dice: de oídas te había oído. Y con eso que él había oído era suficiente para él decir: yo voy a obedecer a Dios. Escuché que a Dios no le gusta al mentiroso. Escuché que a Dios no le gusta el adulterio, la fornicación. Pues ¿sabes qué? Como a Dios no le gusta estas cosas, yo me voy a abstener de ellas. Y dice la palabra que Job comenzó a describir las cosas que él hacía en obediencia. Y una de las cosas que Job dijo acerca de la obediencia, aleluya, es que él no ponía sus ojos sobre las doncellas de la ciudad, dando a entender, amados hermanos, que él buscaba obedecer a Dios. Y yo estoy seguro que todos los sacrificios que Job ofreció a Dios, Dios los recibió, porque Job fue un hombre, un varón obediente, perfecto, apartado del mal, porque se refugió en la obediencia. La obediencia trae la bendición de Dios. Como ya le he comentado anteriormente, también Dios promete guardar a los obedientes. Apocalipsis capítulo 3, en la palabra nos dice: por cuanto has guardado, vea, el obediente. Aquí habla del arrebatamiento de la iglesia, aquí habla de los tiempos apocalípticos, habla de los tiempos escatológicos, y habla de que habrá un grupo de personas que recibirá una bendición de parte de Dios. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, no todo el mundo guarda la palabra. Por eso es que Cristo le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mira esto, amados hermanos, vea la bendición de la obediencia. Aleluya. Cuando el hombre obedece a Dios, guardando su palabra, también Dios lo guardará a él. Vea esto, vea esta relación y vea esta respuesta, esta reacción de parte de Dios a la acción del hombre. Mira esto, amados hermanos. Cristo está diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo Él lo sabe? Por los frutos. ¿Cómo Él lo sabe? Por la conducta. ¿Cómo Él lo sabe? Por el comportamiento. ¿Cómo Él lo sabe? Por su obediencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. A la iglesia, amados hermanos, le conviene en toda forma, en todas las maneras, obedecer a Dios. Por eso en esta tarde le exhorto, amado hermano, a que se haga obediente, a que nos hagamos obedientes a Dios, a su palabra, que nos sujetemos para poder experimentar grandes victorias. La victoria de la iglesia se encuentra en la obediencia. Y cuando nosotros, amados hermanos, nos hagamos obedientes, como Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz,
veremos victorias terribles de parte de Dios. Veremos bendiciones de Dios sobre nuestra vida, porque Dios busca obediencia. Amén. Vemos que aquí está Willow Cruz. Dios te bendiga, oración por mi salud. Acabo de salir de estar hospitalizado 5 días. Vamos a estar orando. También está Osvaldo Lasalle. Dios le bendiga. Osvaldo, gloria a Dios, aleluya. Contento de que estés por ahí también escuchando la palabra del Señor. Amén. Y nuestro hermano Miguel Bautista. Miguel, Dios te bendiga mucho. Pronto nos comunicaremos. Gloria a Dios. Aleluya. Así, amados hermanos, vamos a estar orando por los enfermos. Vamos a estar orando. Así que si usted tiene alguna petición, la puede escribir aquí en el chat. Y estaremos, ¿verdad? Saldremos ahora. Tenemos nuestro culto de oración y estudio bíblico. En breve aprovecharemos ese momento para presentar las peticiones en el nombre de Jesucristo, creyendo que Dios es poderoso para hacer la obra en la vida de cada uno. Amén. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esto fue una transmisión repentina. Aleluya. Y estamos muy contentos, hermanos. Estamos muy contentos, gozosos con todo lo que Dios hace día a día. Y seguiremos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Así que a Cristo sea toda la gloria. Recuerde que Cristo viene muy pronto, amados hermanos, y hay que estar preparados. Procuremos presentarnos delante de Dios como varones aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.